Génesis 6 desde esta perspectiva. Sencillamente pensamos que el diablo odia a los seres humanos, pero lo que Satanás quería hacer era corromper el linaje de tal manera de impedir la venida de la simiente prometida que le iba a aplastar la cabeza. Porque él dice, si yo impido que venga esa simiente, la simiente no me va a aplastar la cabeza, no me va a destruir. Luego avanzamos a Génesis 10 y voy a avanzar a través de varias historias del Antiguo Testamento. Llegamos a Génesis 10 y quiero que noten el versículo 1. Génesis el capítulo 10 y el versículo 1. Está hablando aquí de 3 hijos de Noé. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y si ustedes van al versículo 32, van a encontrar que nos dice, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, todas las naciones del mundo se originaron con los 3 hijos de Noé. Ahora, ¿saben lo que es interesante? El linaje santo, según Génesis 11, continuó con Sem. Y los otros 2 hermanos, Cam y Jafet. Si ustedes leen Génesis 10, que no vamos a tomar tiempo de hacerlo ahora, formaron las naciones que se tornaron las peores enemigas del pueblo de Israel, de los semitas. De Cam y Jafet descendieron los egipcios, los filisteos, los asirios, los babilonios, los amorreos. Todas las grandes naciones que más adelante iban a tratar de destruir al pueblo de Israel, de donde iba a venir el Mesías, surgieron de Cam y de Jafet. Los que iban a destruir a los semitas aparecieron de esos 2 hijos de Noé. Es decir, después del diluvio, Dios estaba obrando para preservar el linaje de Sem, de donde vendría el Mesías, mientras que Satanás estaba usando a los otros 2 hijos para formar naciones que aniquilaran a Israel con el fin de que el Mesías no pudiese venir. Uno lee el Antiguo Testamento y ve que constantemente las naciones están atacando a Israel. Y hoy en día los teólogos y los ministros dicen, ve cómo el diablo odia a Israel. Cuando dicen eso no entienden lo que está diciendo el Antiguo Testamento. Porque en realidad el odio de Satanás para con Israel era porque Satanás sabía que de Israel iba a venir el Mesías. El Antiguo Testamento no se centra en Israel. El Antiguo Testamento se centra en Jesús. Es la gran controversia de Satanás contra Jesús para impedir que la simiente venga. Al diablo no le venía ni le iba que el pueblo de Israel existiese o no existiese. A él lo único que le importaba es que del pueblo de Israel iba a venir el Mesías. Y ya después del diluvio está formando las naciones que se van a enemistar con Israel, que van a procurar destruir a Israel y a través de la destrucción de Israel, destruir la posibilidad de que venga la simiente prometida. Y luego avanzamos a la historia de la Torre de Babel. Note lo que dice Génesis, el capítulo 11 y el versículo 4. Génesis, el capítulo 11 y el versículo 4. Está hablando de la construcción de la Torre de Babel. Vamos a tener un tema completo en este seminario donde vamos a hablar de la experiencia de la Torre de Babel, porque lo que pasó allá va a pasar al final de la historia. Como todos se unieron allá en rebelión contra Dios, al final de la historia el mundo se va a unir en rebelión en contra de Dios. Pero no vamos a hacer ese paralelo ahora. Lo que quiero hacer ahora es mostrarle quiénes fueron los constructores de la torre. Dice en Génesis el capítulo 11, y quiero leer el versículo 4, dice lo siguiente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
¿Quiénes edificaron la torre? Los hijos de los hombres. ¿Cómo se llaman los fieles en Génesis el capítulo 5? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. Pero los constructores de la torre de Babel fueron los hijos de ¿quiénes? De los hombres. Es decir, no eran los fieles, sino que eran ¿quiénes? Los infieles. Y lo interesante es que allí es donde construyeron la torre de Babel, en el área donde está Irak hoy, en lo que se conocía en ese tiempo como el Valle de Mesopotamia, vivía allí un hombre llamado Taré, cuyo hijo fue Abraham. Y quiero que noten lo que estaba pasando allí, a donde se construyó la torre de Babel, con la familia de Abraham. Note lo que dice en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 2 y 3. Josué, el capítulo 24 y los versículos 2 y 3. Algo estaba pasando allí, a donde se construyó la torre, a donde los hijos de los hombres quisieron establecer un imperio en rebelión contra Dios. Dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. El río aquí es el Éufrates. Taré, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué pasaba con ellos? Y servían ¿a qué? A dioses extraños. ¿Qué estaba haciendo Satanás con la familia de Abraham? Estaba llevándolos allá donde se construyó la torre, esos rebeldes. Ahora se estaba contaminando la familia de Abraham con la idolatría. ¿Qué quería Satanás? Corromper el linaje, porque el Mesías iba a ser hijo de ¿quién? Iba a ser hijo de Abraham, según la Escritura. Noten el versículo 3. ¿Qué hace Dios para impedir que se termine de corromper el linaje? Dice en el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de ¿qué? De Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. ¿Qué hizo Dios para impedir que se terminara de corromper el linaje santo? Dios dice, ya no te vas a quedar allá a donde construyeron la torre de Babel los hijos de los hombres. Te voy a sacar y te voy a llevar allá a la tierra de Israel para preservar el linaje de donde vendrá ¿quién? De donde vendrá el Mesías. Y Dios le hizo una promesa muy especial a Abraham. Noten Génesis el capítulo 12 y el versículo 1 y el versículo 3. Génesis el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahora el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten que Dios dice que a través de Abraham, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Yo pregunto, ¿Abraham fue pecador? ¿Pecó Abraham? Tenemos registrados varios pecados de Abraham. Entonces, ¿cómo es que Abraham iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra si era pecador? La respuesta es que la bendición no la iba a traer Abraham, sino que la iba a iniciar Abraham y la iba a traer finalmente el Mesías, quien iba a venir de Abraham. Note lo que dice Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Nos dice quién iba a traer la bendición. Dice allí, esto es inmediatamente después que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Esa es una historia que vamos a estudiar también en este seminario. Dice aquí Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién iba a traer la bendición? ¿Abraham o la simiente? Iba a ser Abraham a través de ¿qué? A través de la simiente. Y yo pregunto, ¿quién era esa simiente que iba a traer la bendición e iba a revocar la maldición que vino como consecuencia del pecado?
Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 tiene la respuesta. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 nos dice quién era esa simiente de Abraham a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones. Dice allí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo. ¿Quién era la simiente de Abraham a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? No fue Abraham, sino su ¿qué? Su simiente. ¿Por qué quería Satanás corromper a Abraham allá en la tierra donde se construyó la Torre de Babel? Porque quería acabar con ¿qué cosa? Con el linaje. Porque sabía que la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora necesitamos avanzar. En Génesis el capítulo 16 tenemos una historia muy interesante. Dios le había prometido a Abraham de que le iba a dar un hijo milagroso con Sara. Pero la Biblia nos dice que pasaron los años y no surgía un hijo. Y por lo tanto, Sara le dice a Abraham, mira Abraham, tal vez no vamos nosotros a tener un hijo, sino que Dios va a implementar otro plan. De pronto lo que va a hacer Dios es que Él quiere que tú tomes a mi criada, Agar, y entonces tengas un hijo con Agar, y ese va a ser la simiente de donde va a venir el Mesías prometido. ¿Saben ustedes que esa no era la voz de Dios hablando a través de Sara? Era la voz de Satanás hablando a través de Sara. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Escuchen bien. Como resultado de esa unión, nació Ismael. Y desde que nació Ismael y luego nació Isaac, y los ismaelitas querían destruir a Isaac y a su simiente. Lo dice en Gálatas 4:29, no vamos a leer el versículo, pero dice allí en Gálatas 4:29 que el hijo según la carne, es decir, el hijo carnal, el hijo mundano, el hijo no convertido, perseguía al que nació según el Espíritu Santo. Es decir, la intención de Satanás era decirle a Sara, mira Sara, es mejor que Abraham entre a la criada, porque Satanás quería crear una simiente que destruyera la simiente que Dios había prometido a Abraham. Y el día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión en el conflicto que existe en el Medio Oriente. Y luego tenemos nosotros la historia de Jacob y de Esaú. ¡Qué historia tan interesante! Ustedes recuerdan que Jacob recibió la primogenitura, Esaú la rechazó, porque imagínense qué clase de hombre era Esaú. Él era de la simiente de Satanás. Por ejemplo, el papá le dijo, mira, cuando vayas a Canaán no te cases con mujeres cananeas. Y dice en Génesis 35 que Esaú, a propósito, para contrariar a su papá, se casó con esas mujeres mundanas en Canaán. No solamente eso, sino que Esaú vendió su primogenitura, que le daba derecho de ser progenitor del Mesías, vendió su primogenitura porque tenía hambre por un plato de lentejas. Es decir, Esaú representa a los mundanos, representa a los no convertidos, es la simiente de Satanás. Y escuchen bien, cuando Jacob recibió la bendición de su padre, fíjense lo que quiso hacer Esaú con él. Génesis 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Fíjense que Satanás tiene su simiente que quiere ahora destruir a Jacob, el hijo de la promesa. Génesis, el capítulo 27 y el versículo 41. Aquí nos dice que después que Jacob recibió la primogenitura, Esaú reaccionó de una forma violenta. Dice en el versículo, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Quién quería ver muerto a Jacob? El diablo. ¿Pero por qué razón? ¿Porque odiaba a Jacob? Bueno, tal vez sí odiaba a Jacob, pero ese no era el odio principal. En realidad, Satanás sabía que Dios estaba formando un ¿qué?
un linaje. Y de Jacob, ¿quiénes iban a nacer?